No sé si usted en algún momento de su vida se ha preguntado cómo era la vida antes. Y nos pasamos horas y horas escuchando a los abuelos que nos cuentan cómo eran aquellos lugares durante su niñez o su juventud. Pero no siempre revivir esos recuerdos resulta agradable. ¿Qué tal? Yo soy el narrador. Y antes de continuar, quiero pedirle que si no se ha suscrito a nuestro canal, lo haga, nos dé like y nos comparta. Hoy les quiero contar la historia de la novia y el tren. Muy a principios del año de 1900, justamente el 1 de enero de 1900, se inaugura la estación Moreno, una estación ferroviaria que conectaba las estaciones de Yurécuaro y Los Reyes, justamente a medio camino. Esta estación era utilizada preferentemente para traer y llevar cosas entre estas dos otras estaciones y mandarlas a la capital del país. También era un tren de pasajeros, tenía por lo menos un vagón para ello. Ahora, años y años después, esta estación está abandonada. Su edificio está convertido en un almacén de granos y sus alrededores son algunos pequeños establos, algún ganado de engorda, algún ganado lechero, pero todos atendidos por un hombre de mediana edad. Un hombre que todos los días, de madrugada, antes de que el sol se levante, salía de su casa, llegaba a la estación Moreno, ordeñaba la primera vaca para obtener el pajarete y después seguir con las actividades. Así fue durante muchos años. Resulta que la historia que este hombre contó cuando decidió dejar la estación Moreno fue realmente increíble. Dice que una madrugada, entre 2 o 3 de la mañana, llegó a la estación Moreno y empezó con sus actividades. Se tomó su pajarete y empezó a caminar alrededor del edificio de la estación, viendo aquellos caminos hoy de terracería donde alguna vez estuvieron instaladas las vías del tren, viendo un puente que hacía muchos años servía de medio de comunicación. De repente, el ambiente empezó a llenarse con un sonido peculiar. Sí, ya lo escuchó usted. ¿Era un tren? Imposible. Hacía décadas que el tren había dejado de pasar por aquí. Pero el hombre no le dio importancia y siguió dando vueltas, preparándose para trabajar. El sonido se hizo más fuerte ahora. Incluso se escuchaba el pitido de la máquina de vapor cuando anunciaba su llegada a la estación. El hombre se quedó mirando fijamente hacia uno de los puntos donde anteriormente estuvieran las vías, pero no estaban. El ambiente se llenó de una neblina extraña. Un olor a azufre empapó el ambiente y de repente, como por arte de magia, el hombre comenzó a ver la estación Moreno como se la habían contado sus abuelos. Gente caminando de un lado a otro, el señor del telégrafo apurado corriendo de un lado a otro llevando recados, y ahí, en el andén, una hermosa joven. El hombre de esta historia volteó a ver su vaso. Quizá había usado demasiado alcohol para el pajarete, pero no era un sueño. El edificio parecía nuevo. La gente usaba ropas
que él había escuchado describir como las que se usaban durante el Porfiriato. Las mujeres con grandes sombreros, los hombres con calzón de manta y sombrero, y las vías relucientes, nuevas. El edificio parecía recién pintado. Se quedó viendo a la extraña mujer y ésta se acercó a él. El hombre, asustado, consciente de que cuando había llegado a este lugar era de noche y estaba solo, y el lugar parecía destruido, ahora se encontraba asustado. Había escuchado algunas extrañas historias de un soldado filipino que había sido trasladado de un día para otro a la Nueva España y creyó que esto le había ocurrido. ¿Quién es usted?, le preguntó a la mujer. Soy María. Estoy esperando a mi marido. ¿Quién es su marido? Viene de las Arquillas. Viene por mí. Acabo de llegar de México. La mujer dio la vuelta y caminó hasta doblar la esquina del edificio. De repente, de la misma forma en la que habían aparecido, todas las cosas nuevas, las vías, el tinaco de agua enorme que abastecía la máquina de vapor, las luces, la gente, fueron desapareciendo hasta volver a ser de madrugada, como cuando él había llegado. El hombre siguió a la mujer y al dar la vuelta, justo donde había un sembradío de pitayos, la mujer desapareció. El hombre se acercó y notó que justo a la raíz de uno de los pitayos sobresalía una mano o los huesos de una mano. Se fue a su casa y le contó la historia a sus abuelos. Y ellos le hablaron de una mujer que venía de la Ciudad de México, pero que fue atacada por unos bandidos antes de que el marido pudiera llegar por ella, y que al llegar la encontró muerta. La novia y el tren, una historia popular de Villamar. Yo soy el narrador y te agradezco la atención prestada para esta historia.